Edison Lanza, él es el relator especial por la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, a quien le agradecemos muchísimo estar con nosotros hoy. Catalina, empezamos con vos, contanos cómo va este proceso y para la gente que no sabe por qué es que se decidió presentarlo por iniciativa popular. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muy complacida de estar en Canal 13 y a través de Radio Nacional, ya que precisamente los medios de servicio público y los medios privados sin fines de lucro o comunitarios, como se podrían llamar, son parte de la iniciativa que nosotros tratamos de incluir en el proyecto participativo de radio y televisión, básicamente porque consideramos como universidades, como movimiento social, como diferentes sectores que nos hemos reunido a lo largo de más de 6 años a discutir cuál es la situación actual en Costa Rica respecto de la distribución del espectro radioeléctrico y, digamos, en este análisis de la coyuntura, del contexto, nos hemos unido también a muchos señalamientos que ha hecho la Procuraduría General de la República y la Contraloría, que coinciden con nuestros señalamientos que tienen que ver con una distribución del espectro radioeléctrico, que es el espacio por donde se transmite la radio y la televisión, de manera desordenada y de manera desregulada. ¿Y cómo afecta esto, Catalina? ¿Cómo afecta realmente el funcionamiento? Bueno, hay que empezar aclarando que Costa Rica tiene una ley de 1954 que está absolutamente, digamos, desfasada del contexto actual, no solo por el gran desarrollo tecnológico que ha tenido la radio y la televisión, sino también porque cada vez hay más capacidades y más parámetros para ajustar las leyes nacionales a tratados internacionales que Costa Rica ha firmado y que tiene la obligación, digamos, de honrar o de hacer efectivos para la ciudadanía, ¿verdad? En donde se plantea que la diversidad y la pluralidad mediática es un derecho humano. Y en ese sentido nuestro proyecto de ley está basado en la doctrina de derechos humanos y basado en el respeto absoluto de la libertad de expresión, de la independencia de los medios, pero esto suena como muy teórico. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Por ejemplo, en el caso de los concesionarios de radio, casi el 80% no cumple con su obligación de cobertura territorial. Esto quiere decir que en Costa Rica hay muchas comunidades que no tienen derecho accesar a información plural y diversa. Muchas comunidades donde las emisoras de radio no entran y los canales de televisión cuesta mucho también sintonizarlos. Por otro lado, no solo no hay acceso porque no hay cobertura, sino el 88% de la información que se recibe en las comunidades donde se recibe viene desde el gran área metropolitana. Esto quiere decir que la realidad, el contexto y la vida de las comunidades fuera del área metropolitana no están siendo abordadas en los diferentes medios de comunicación. Esto quiere decir que, por ejemplo, una comunidad en Los Chiles recibe información de cómo está el tránsito en San José, ¿verdad? Pero no información sobre qué está ocurriendo en su comunidad. Catalina, este desorden que hay definitivamente se convierte en un beneficio para algunos, ¿verdad? Es decir, hay gente que se está beneficiando de que esto esté así desordenado. Lastimosamente, la carencia de mecanismos legales para para los procesos de otorgar frecuencias o los mecanismos legales para poner fin a plazos o mecanismos para poder decir, bueno, a usted, señor concesionario, se le otorgó una frecuencia para hacer cobertura nacional y solo está cubriendo un área, o se le entregó una frecuencia para hacer educación y usted está lucrando, ¿verdad? La no existencia de estos mecanismos ha hecho que se den una serie de irregularidades en términos de, por ejemplo, repetición de contenido. Casi el 50% de las emisoras de AM repiten el contenido de las emisoras de FM. Esto es no utilizar de manera eficiente un recurso que es escaso, que es estratégico y que además le pertenece a la ciudadanía y que el Estado tiene la obligación de regular de manera democrática y participativa. Y en este tema, perdón Randall, se ha hablado mucho y esta ley propiamente, y yo sé que don Edison ya tiene más o menos el contexto realizado, se ha hablado del tema de libertad de expresión. ¿Cuánto todas estas situaciones que señala Catalina Montenegro de la red MICA afectan directamente la libertad de expresión en un país? Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho en forma reiterada que los medios de comunicación son el vehículo privilegiado para el ejercicio de la libertad de expresión. Obviamente, y hoy las nuevas tecnologías permiten
una mayor diversidad de plataformas para ejercer la libertad de expresión y cada vez más cada persona a título individual puede ejercer la libertad de expresión, pero digamos en forma masiva, como vehículos para el debate público, para la información, para la educación, para la comunicación en general. Los medios de comunicación son la plataforma, el vehículo más importante, de algún modo, ¿no? Y por lo tanto, la necesidad de que, además de que exista independencia y autonomía de los medios para ejercer su actividad y de los periodistas, los comunicadores, etcétera, que es un requisito fundamental, otro requisito es que exista diversidad y pluralismo en el sistema de medios de comunicación. Por lo tanto, los estados tienen la obligación de evitar que se generen situaciones de oligopolios o de concentraciones de medios indebidas que restrinjan la libertad de expresión, y esto afecta, en definitiva, el sistema democrático. Es decir, esto es importante no solo por una cuestión de mercado o económica, sino sobre todo porque la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático, donde a través del debate de ideas, de la información, del periodismo de investigación, etcétera, bueno, los ciudadanos pueden ejercer el control democrático sobre el gobierno, los funcionarios públicos, etcétera. Entonces, es un mecanismo realmente clave para la democracia, ¿no? La ciudadanía se está preguntando en nuestro país que por qué estamos discutiendo este tema en este momento, y quería preguntarle, don Edison, que nos cuente, esto no es una cosa de este país, sino que se está viviendo un contexto mundial específico. Estamos camino a la digitalización de los medios electrónicos, y este es un debate que se ha generado tanto en nuestra región, en nuestro continente, como en el mundo entero. Sí, efectivamente, yo siempre digo que en una democracia con niveles de madurez y estabilidad como la que tiene Costa Rica y varios países de la región, no tienen que tener miedo a discutir de temas de libertad de expresión. No puede ser la respuesta a un planteo decir no discutimos absolutamente nada, acá no hay nada que discutir o nada para decir. Todo lo contrario, las democracias más consolidadas del mundo han discutido estos temas y han llegado a soluciones regulatorias que permiten, por ejemplo, una convivencia entre distintos tipos de medios de comunicación. Don Edison, en nuestro país, perdón Randall, que he estado interrumpiendo bastante, en nuestro país entró una polémica, y creo que usted la conoce, por el tema de las concesiones. Es decir, es un tema de una concesión que tiene ciertas regulaciones, y si hay incumplimientos, pues como cualquier concesión debería quitarse, pero al ser el tema de un medio de comunicación ha habido mucha sensibilidad. ¿Cómo equilibrar eso? ¿Cómo equilibrar el que hay cumplimientos que tienen que estar ellos a derecho, y hay también un tema de libertad? ¿Cómo no juntar y decir que porque no estás cumpliendo te están quitando libertad? ¿Cómo nivelar la balanza eso? No, por supuesto que es un tema sensible. A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no le escapa que obviamente en algunos contextos y bajo algunas situaciones la revocación de una frecuencia puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta, ¿no? Entonces, lo que hay que, promover son justamente regulaciones legales, porque estamos hablando de un derecho fundamental como es el tema del derecho a la libertad de expresión, y cuando hablamos de libertad de expresión o como cualquier otro derecho humano, el único que puede reglamentar esto es el Parlamento, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución del país y a los estándares internacionales. Por lo tanto, tenemos que tener garantías o dotar de garantías al sistema de medios para que justamente haya, todos los aspectos vinculados al otorgamiento de las licencias, cómo se accede a una frecuencia, el desarrollo del proyecto comunicacional a lo largo de un tiempo con un plazo determinado, los procesos de revocación, etcétera, estén también rodeados de las debidas garantías del debido proceso. No puede ser en ningún país que el presidente de la República diga hoy voy a revocar esta frecuencia y voy a permitir que funcione esta, porque eso le restaría total seguridad jurídica, ¿no? Pero bueno, hay determinados estándares que se referían recién aquí, que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, los sistemas de medios de comunicación tienen que establecer mecanismos no discriminatorios y abiertos y transparentes para el acceso a la frecuencia. Las frecuencias tienen que tener un plazo tal que permita el desarrollo de un proyecto comunicacional, pero que a la vez no permita que se eternice una persona, una familia en el control de los medios de comunicación. Tiene que haber una autoridad regulatoria, y esto es muy importante. A la pregunta de ustedes, ¿quién regula este sistema de medios? Bueno, tanto en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina se han establecido
autoridades regulatorias para los medios de comunicación que tienen determinadas garantías de autonomía e independencia, tanto del poder político como del poder económico. Entonces, es un tema, digamos, complejo, pero que hay derecho comparado y hay estándares internacionales como para ir hacia mecanismos más democráticos, más diversos y más plurales. Decía don Edison hace unos instantes que un Estado democrático como el nuestro no debería tener miedo, la ciudadanía y los actores involucrados, miedo en discutir un tema como este de la regulación del espectro radioeléctrico. ¿Hay miedo, Catalina, en algunos sectores para hablar de este tema, para discutirlo en nuestro país? Bueno, nosotros como Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, lo primero que detectamos fue un temor por parte de las administraciones, por parte de los gobiernos a abordar este tema, porque precisamente tiene que ver con el tema de la opinión pública, con el manejo y las agendas mediáticas, ¿verdad? En ese sentido, como movimiento podemos decir que a pesar de que habían plazos para que el gobierno presentara un proyecto de ley, es la ciudadanía la que empieza a hablar del tema y a colocarlo en las agendas nacionales. Desde el 2012 aproximadamente venimos realizando foros, discutiendo el tema, invitando personas de otros países que tienen experiencia en derechos humanos, que tienen experiencia en redacciones de leyes o de evaluación de índices de desarrollo mediático en diferentes países del mundo y colocando el tema en las agendas también en los pocos medios de servicio público que hay. A mí me gusta mucho decir cuáles son las cifras. Por ejemplo, en radio tenemos de frecuencias de AM y FM 102 y de 102 frecuencias solamente 7 no son comerciales o religiosas en algún caso. Esto quiere decir que hay una concentración mediática y que colocar este tema es muy complejo. Y hemos encontrado a lo largo de estos años que venimos trabajando y presentando nuestro proyecto de ley que hay muchos sectores interesados en discutir de una manera, a manera de velar por los derechos de la ciudadanía. Y cada vez incluso concesionarios que realmente dicen, bueno, es cierto, no es posible que paguemos por año por una frecuencia de radio de AM menos de 3.000 colones o que para televisión se pague 167.000 colones al año, o sea, $300 al año. Eso es un ajuste que se hizo, la Procuraduría lo hizo, ¿verdad? Entonces los mismos concesionarios privados están diciendo, bueno, sí, estamos dispuestos a pagar, pero también hay una serie de empresarios, de sectores, de instituciones que tienen que tener acceso a las frecuencias. Por ejemplo, aquí la forma de accesar a una frecuencia es pagando. Tenemos, por ejemplo, el caso de Radio María, que tuvo la iglesia que pagar 150 millones de colones para tener acceso a una frecuencia. Y esto se lo pagó de manera privada a una persona que tenía la concesión de larga data, ¿verdad? Y que simplemente se hacen transacciones privadas en las cuales no media ningún mecanismo ni ningún concurso público. Y es un bien público totalmente. Es un bien público, no es un bien de un ciudadano. Y definitivamente nuestros medios de comunicación, Catalina, están girando en torno al tema comercial, ¿no? Y en este tema yo quisiera preguntarle a don Edison Lanza, ya para a modo de cierre, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, ¿cuál debería ser el modelo ideal de medios de comunicación meramente comerciales, como explicaba Catalina muy bien, en nuestro país de 102.7, nada más son no comerciales? ¿O cómo debería ser una distribución adecuada? Sí. No, lo primero que me gustaría, digamos, precisar es que me parece que en los países que se ha resuelto bien este tema, ha existido también un diálogo entre todas las partes, mediado por el gobierno, que es en definitiva el que tiene la potestad regulatoria, ¿no? Pero es decir, previo a tomar decisiones, porque no hay recetas únicas y fáciles, y cada país tiene sus particularidades, y además una cuestión que no tenemos que perder de vista es que cualquier regulación también tiene que tener la flexibilidad tal que no asfixie a los medios con cargas excesivas, ¿no? Porque digamos, la democracia también requiere medios fuertes, tampoco digamos, vamos a caer en la utopía de que es fácil mantener al aire, ustedes lo saben, un medio de comunicación. Claro. Entonces, la regulación tiene que ser de tal forma que no asfixie a los medios de comunicación, pero permita la convivencia de distintos sectores de la comunicación, ¿verdad? Y en general, o en particular los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecen que el sector privado comercial tiene un rol a cumplir en la comunicación, el sector público de medios que tienen que tener una característica de autonomía e independencia también del gobierno, que no tienen que ser
medios gubernistas, sino que tienen que ser medios al servicio del público, también tiene un papel muy importante porque cubre una cantidad de temas y de discusiones que muchas veces el sector comercial no aborda, y a su vez el sector comunitario, que es un sector sin fines de lucro, que tiene un plan y un servicio a una comunidad concreta, ¿verdad? Y que cumple un rol muy importante, no solo en lo local, sino en lo comunitario, y que además tiene una forma de gestión que es diferente a la del sector público y a la del sector comercial. El sector comercial, digamos, tiene una forma de gestión gerencial, el sector público tiene una forma de gestión que está mediada, bueno, por la legislación y por su inserción en el Estado, pero el sector comunitario debe estar gestionado por las propias comunidades. Por lo tanto, estos tres sectores es legítimo que los Estados pongan en práctica medidas positivas para que esto sea posible. Cuando digo medidas positivas, digo lo siguiente: partiendo de una situación como la que parte Costa Rica, con una gran cantidad de medios comerciales, menos medios públicos y casi ningún medio comunitario, bueno, habría que poner en práctica determinadas reservas de espectro, promoción del sector comunitario para poder hacer efectivo realmente el derecho de las comunidades a gestionar sus propios medios. Y creo que una de las formas de hacerlo es esta Red Mica, que ha sido un proceso muy participativo en el que se está construyendo un proyecto que viene por lo menos del pueblo, de los ciudadanos. Muchísimas gracias a Catalina Montenegro de Red Mica por habernos acompañado. Tenemos que seguir ampliando este tema, Catalina, es un tema que nos dará para muchísimos programas más. Y a don Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. ¿Va a seguir usted por acá el fin de semana o ya usted va de vuelta? Vuelvo porque la familia me está esperando. Muy bien, hasta